Desde su creación, en 1992, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, dentro de su rol tutelar, viene capacitando a profesionales íntegros y probos, dedicados al control gubernamental y a la gestión pública, contribuyendo con la formación, especialización, capacitación y entrenamiento al personal del Sistema Nacional de Control, así como de los funcionarios, servidores públicos y de los ciudadanos. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas del día. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al webinar Obras Públicas por Administración Directa. Esta actividad académica tratará sobre la ejecución de obras en el Perú por la modalidad de administración directa bajo el nuevo marco normativo, así como las mejoras que plantea en relación a los procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa, y cómo logrará garantizar que este mecanismo de ejecución se realice de manera célere y además de transparente, logrando los objetivos planteados por las entidades y reduciendo considerablemente los riesgos que existen alrededor de esta modalidad de ejecución de obras públicas. Antes de iniciar este webinar, les vamos a informar la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se harán llegar al ponente al finalizar la ponencia. Antes de poder iniciar esta actividad académica, les queremos informar algunos aspectos respecto a la plataforma Webex. Si es que no logran escuchar, es porque su conexión de internet está baja, al igual que si no pueden ver el video. Es importante que se conecten a un cable de red o que estén cerca a su módem de Wi-Fi. Esas recomendaciones se les brinda. También es importante decirles que las PPTs están colgadas en la página web de la Escuela Nacional de Control, www.enc.edu.pe. Además, vamos a dar inicio ahora a este webinar Obras Públicas por Administración Directa, que estará a cargo del ingeniero Roger Arturo Puelles Castillo. Él es ingeniero civil colegiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal e ingeniero técnico de obras públicas en Madrid, España, con maestría en Ingeniería Civil con mención en Infraestructura Vial, diplomado en Gerencia de Proyectos, Ingeniería y Gestión Vial y en Contrataciones del Estado, especialista en gestión de la oficina BIM y metodología BDC. Tiene experiencia nacional e internacional en obras y edificación, salud, transportes, irrigación, saneamiento, represas, puentes y obras de arte.
Experiencia como gerente de proyectos, residente de obra, supervisor de obra, inspector de obra, jefe de grupo, consultor de obras y administrador de contratos de obra. Por favor, adelante, ingeniero Puelles, con su ponencia. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias también a Jaime y gracias a todo el equipo de la Escuela Nacional de Control por la invitación para poder tocar este tema de importancia, la ejecución de las obras públicas por administración directa y teniendo de base esta nueva o reciente directiva, la 017-2023. Muy bien, me permiten, y saludos también a todos los que se han congregado en esta tarde para poder ver esta presentación. Saludos a todos los asistentes. Vamos a compartir, no sé si me confirman que se vea la pantalla. Sí, se puede ver la presentación, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Como bien se dijo, se trata esta conferencia de obras públicas por administración directa teniendo de base esta directiva, la 017-2023. ¿Qué vamos a ver en las próximas horas? Estas 7 unidades, esta primera unidad se hablará sobre el marco normativo en la que se basa esta directiva y por ende la ejecución de las obras por administración directa, aspectos generales que se tratan en esta directiva, las fases de aprobación y preparación en estas unidades 3 y 4, que son las fases innovadoras, se podría decir, en esta directiva, que regula la ejecución de esta modalidad de obras. Y luego la fase de ejecución en la unidad 5, ejecución física, como algunos tal vez ya lo conocerán, la ejecución física de la obra en sí. Y la fase de culminación y liquidación de obra se verá en la unidad 6. Finalmente, en la última unidad veremos las disposiciones complementarias. Hablaremos brevemente sobre estas que se encuentran en la parte final de la directiva. Bien, vamos a entrar entonces a la unidad 1, al marco normativo. Y para poder hablar sobre el marco normativo debemos necesariamente remitirnos a la Constitución Política de nuestro Perú. El artículo 76 menciona que toda obra pública en el país debe de ejecutarse por contrata y licitación pública. Así que esto es lo que indica la Constitución del año 93. Diremos en todo caso, pero entonces, ¿y por qué ahora se ejecutan estas obras por administración directa, por las entidades y no por contratas en su totalidad y licitación pública? Bueno, el mismo artículo de nuestra Constitución menciona en la parte que se nota de negrita, dice, mediante ley se establece el procedimiento y, note usted, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Así que se pueden tener estas excepciones. ¿Y quién las debería implementar? Bueno, el artículo 102 señala que es atribución del Congreso de la República dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Así que le compete en todo caso, si es que haya alguna excepción o establecer algún procedimiento, que es en todo caso el Congreso de la República quien se encarga de legislar. El artículo 82 de la Constitución menciona que la Contraloría General de la República es la entidad descentralizada, ¿no?, de derecho público que goza de autonomía conforme a la ley orgánica, ¿no? Entonces es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que supervisa el gasto y las operaciones, las deudas y actos de la institución sujetas a control. El Contralor General es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo. Muy bien, la ley 28.411 es la que le da la legalidad al gasto, es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, vigente desde 2 de enero del 2013. En esta ley 28.411 señala en el artículo 59 los tipos de ejecución presupuestal, ¿no? En este tipo de ejecución indica dos, la ejecución presupuestaria indirecta, que muchos la tenemos o la conocemos como por contrata, ¿no? Se produce cuando la ejecución física o financiera de sus actividades y proyectos, así como los componentes, es realizada por una entidad distinta, ¿no?, al pliego, una entidad privada, sea por efecto de un contrato o convenio, ¿no?, con una entidad entre la entidad pública y el privado. Y
y se habla también en este artículo de la ejecución presupuestaria directa. Acá es donde se le da la legalidad al gasto por medio de la entidad. Se produce cuando la entidad, con su personal e infraestructura, es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así como de sus componentes. La ley 31876 es una ley que pretendió regular la ejecución de esta modalidad de obras, administración directa, y esta ley se publicó en septiembre del año pasado, del 2023, el 23 de septiembre, pero duró poco tiempo, solo duró 25 días, fue derogada por la ley 31897. Sin embargo, para realizar la directiva, la 017, se utilizó parte de esta ley derogada, de la 31876, y bueno, intentó ser un marco regulador. Sin embargo, ponía un límite a la ejecución de las obras por administración directa en nuestro país. Este límite era 50 UITs, algo alrededor de 450.000 soles como mucho, o 250.000 soles como mucho, y eso era el tope. Así que un error material hizo de que en vez de ser 500 UIT fueran de 50. Pero entre otras cosas, pues llegó a ser derogada y solamente duró 25 días calendario. Mediante la 31897, publicada el 17 de octubre, se deroga. Y al derogar esta ley, la 31876, se vuelve a establecer, a restituir en todo caso, la antigua resolución que regulaba esta modalidad de obras, que es la 195-88 CG. Es una directiva muy antigua, 35 años ha durado esta directiva, y de ahí también hemos extraído algunas cláusulas importantes y necesarias, ¿no?, para que alimentaron esta nueva normativa. Bueno, y esto lo decimos a manera de reseña también, ¿no? La ley 31.912, ley que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica en respuesta ante la emergencia del niño que iba a ocurrir, ¿no? Y ocurrió en parte, pero no en la magnitud que se pensaba. Salió en el año 2023 esta ley 31.912, se publicó el 27 de octubre. Pero ¿qué decía esta ley? En su artículo 82 autoriza a la Contraloría General de la República a actualizar y dictar disposiciones normativas respecto a la ejecución, la realización y ejecución de obras por administración directa en nuestro país, ¿no? Y para eso se dio un plazo de 60 días calendario, ¿no? ¿Y qué tenía que actualizar? ¿Qué normativa? La normativa que tenía esta antigüedad de 35 años, la Directiva 195-88-CG, y dictar normativas para mejorar los procesos administrativos conducentes a la realización de esta modalidad de obras, con el objetivo de garantizar que este mecanismo se realice de una manera transparente, una manera correcta, una manera célere, rápida, en un marco adecuado al control gubernamental. Entonces, con la anterior ley se tenía el encargo legal para poder actualizar. Ante la derogación de la ley 31876, la aplicación transitoria de la resolución que era la que estaba vigente, la 195-88, que duró mucho tiempo, debe tener en cuenta que se encarga en todo caso a la Contraloría la formulación de estos lineamientos y actualizarlos, ¿no? Y la ley 27785 nos irroga, nos da esa prerrogativa, la ley del Sistema Nacional de Control, que dice en su artículo 6 que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados en atención al grado de eficiencia, eficacia y transparencia y economía en el uso y destino de los recursos del Estado, ¿no?, así como el cumplimiento de las normas legales, lineamientos de políticas y planes de acción. Entonces, el control gubernamental es tanto interno como externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, es lo que dice la ley marco 27785. El artículo 8 señala que el control externo es un conjunto de políticas y normas, métodos y procedimientos que compete aplicar a la Contraloría con el objeto de supervisar y vigilar y verificar la gestión, la captación y uso de los recursos, como se viene realizando. El artículo 14 dispone
el ejercicio de control gubernamental se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría, la que establece los lineamientos y disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes. Y esto es clave, ¿no? Establece esos lineamientos, disposiciones y procedimientos, que es lo que también se realizó con el encargo legal de la 31876, ¿no? El artículo 22, en su literal T, señala que la CGR tiene atribución de emitir disposiciones y procedimientos para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa a través del control gubernamental, promoviendo la honestidad, esa cultura de probidad. Entonces, la Contraloría, en mérito de ese encargo del 31.912, se advierte la necesidad de emitir nuevas disposiciones que permitan el desarrollo de un proceso de acelerar las actividades y funciones de la antigua directiva, la 195-88, ¿no? Este encargo nos daba la potestad de incorporar en el ordenamiento jurídico un marco normativo que sea congruente, coherente y oportuno en observancia de los principios de la buena gestión pública. Por lo que se emite entonces esta directiva, ejecución de obras públicas por administración directa, y se deja sin efecto desde que se emite la resolución 195-88 CG. Como lo podemos ver con la resolución de la Contraloría 432-2023, se emite la directiva, la 017-2023, que regula entonces la ejecución de las obras públicas por administración directa en todo el territorio nacional. Sin embargo, aunque se publicó el 29 de diciembre de 2023, esta recién entra en vigencia el 1 de junio, como vamos a verlo en esta presentación. El 27 de marzo se publicó en el diario oficial El Peruano esta resolución, la 183-2024, donde rectifica un error material que le daba como fecha de vigencia el 1 de abril a la entrada de vigencia a la directiva 017, ¿no? Pero con esta resolución, la 183-2024, se amplía, como bien se ha mencionado, que la vigencia de esta directiva en todo el territorio nacional es a partir del 1 de junio del presente año. Así que no entró en vigencia en abril como se tenía planteado en la directiva, sino a partir del 1 de junio del presente. Al final podemos responder las preguntas, ¿sí? Porque están llegando. Así que sí, pueden irlas planteando igual. Situación actual y problemática. Podemos hablar del por qué. ¿Por qué sale una directiva el año pasado, la 31876, y se actualizó, después, o mejor dicho, se derogó, y ahora pues hablamos de la 017-2023, ¿no? Vamos a nombrar entonces el por qué. A diciembre, por ejemplo, esto es una problemática. Diciembre del año pasado, se han ejecutado 65.879 obras bajo esta modalidad de administración directa, y representa el 41 aproximadamente % del total de obras nacional, ¿no? Con una inversión de 93.000 millones de soles. Ahora bien, de esas 65.879, el porcentaje de cierre físico reportado por las entidades es del 63%, y con recepción y liquidación solo se cuentan 29.000, que equivale a un 44%, es decir, menos de la mitad de las obras se recepcionan y se liquidan de esta modalidad. Así que eso ya nos da una idea de la problemática, y muchos no me dejarán mentir. Saben que cuando se habla de una obra por administración directa, existe un riesgo de que tal vez no se logre terminar o nunca vea la luz y se convierta como un elefante blanco, como varios deben de ver, tal vez en sus localidades, en sus regiones, varias obras emblemáticas, pero que no cumplen su función y no se usan o no se utilizan o no tienen el objetivo para el cual fue proyectado, ¿no? Así que esta es la problemática. Menos de la mitad se cierran, se recepcionan, se liquidan. Pero veamos más problemáticas que nos llevó a tomar esa medida de poder actualizar este marco normativo con tanta antigüedad, ¿no? Como era la 195. Según, como pueden ver, el reporte de obras paralizadas a nivel nacional que emite la Contraloría, a diciembre de 2023 se contaban con un total de 2.298 obras paralizadas, con una inversión de 26.992 millones. Pero de esa cantidad, de 2.298 obras, que es una cantidad que sale en el informe y que es dinámica.
Cada mes va cambiando, más, menos, se van paralizando, otras se van reactivando. Como es una información muy dinámica y es en todo el territorio nacional, entonces varía. Por eso hemos hecho un corte y nos hemos quedado con este informe a diciembre de 2023. Pero se menciona que de esas 2.298, 1.270, es decir, 55% más de la mitad, corresponden a obras por administración directa. Seguidas, claro, de las obras por contrata, 41%, con 949, pero el grueso de obras que se paralizan en el Perú es obras por administración directa. De ahí la urgencia, ¿no? Y la necesidad de poder tener un marco normativo que regule y que evite que estas obras, una vez iniciadas, se paralicen y no lleguen a ser entregadas, ¿no? No lleguen a cumplir su objetivo. Las principales causales de estas paralizaciones son, entre muchos factores, la deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos. Algunos que tal vez de los asistentes que esté en obra o que haya ejecutado una obra se habrá dado cuenta en la revisión de los expedientes técnicos la cantidad de errores que hay, ¿no? Puede ser pues por ineficiencia de los que lo elaboran, o la rapidez, o algunos que incluso copian los expedientes técnicos, los repiten y ni siquiera los leen. De todos modos, todas esas problemáticas del expediente técnico acarrea problemas, ¿no? Falta de permisos y licencias es otra de las causales de por qué estas obras se llegan a paralizar. Falta de disponibilidad del terreno y entre otros. Pero esto es importante tener presente estas causales. ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es el problema cual médico, hay que verle la solución, ¿no? Entonces, lo que se pretendía en esta directiva es atacar esos problemas, ¿no? Mediante directivas, mediante lineamientos que ataquen esa problemática o en todo caso lleguen a reducir o minimizar estos riesgos que existen, ¿no? Y que son a todas luces conocidos. Acá no hay ningún misterio. Quien sabe de obra, quien ha estado en obra, sabe que estos son los problemas típicos que se ven, que se evidencian cuando uno ve la ejecución de una obra, ¿no? Se queda paralizada porque se acabó y no tenía permisos, permisos incluso de INRENA, permisos de LANA, y toda la serie de permisos que deben de tener, ¿no? Certificados de restos arqueológicos también, el CIRA, y diferentes causales que llevan a que la obra se paralice. Según el informe que se ha mencionado hace un momento, pues este es un cuadro donde se ve claramente que la primera modalidad que tiene más obras paralizadas es la de administración directa. Como puede apreciarse, 27 obras en el gobierno nacional, 59 en el gobierno regional, pero fíjese en los gobiernos locales, 1.184. De lejos, la que provee más obras paralizadas son los gobiernos locales, ¿no? Los que tienen menor monto en su ejecución, ¿no? Ahí vemos la suma, 1.270, con un costo actualizado de 2.792 millones de inversión paralizada, ¿no? Como se puede apreciar al final, a fecha del 31 de diciembre del año pasado. Vamos a hablar ahora, en todo caso, de los aspectos generales que es la unidad 2. Para esta presentación, pues cuando se hable de CO es cuaderno de obra y el COTE es el cuaderno de obra digital, que se hablará más a detalle, que quienes ya vienen utilizando el cuaderno de obra digital que está en el CEACE, emitido por el OCE, pueden darse cuenta o podrán darse cuenta que es similar. Ya está operativa en el sistema, también vamos a hablarlo, en el sistema Infoobras, que muchos lo deben de conocer. Ya está operativo el cuaderno de obra digital, sin embargo no se puede llenar, no se puede otorgar los permisos, porque la entrada en vigencia, como ya se ha mencionado, es en junio, ¿no? Expediente técnico de obra, IO, inspector de obra, OAD es la oficina de obras por administración directa, que esto es novedad, porque esta es la que se va a encargar de gestionar toda la obra pública por administración directa de parte de la entidad, ¿no? Presidente de obra, supervisor de obra, los informes que ellos imitan siempre van a ir a través de la oficina OAD y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIARTE. Ahora bien, hablemos de los principios que se utilizaron para que esta directiva vea la luz, ¿no?
Uno de los principios es el de economía, como debe de primar. Es cuando uno ejecuta pues su domicilio, su hogar, siempre va a haber lo económico, ¿verdad? Pero eso sí, sin comprometer la calidad. Así que eso es lo que debe primar en el principio de economía, el privilegiar la mejor combinación entre costo y calidad es lo que debe de primar en todo. Así que ya no vale decir, bueno, vamos a contratar siempre lo más barato, cuando tenemos nuestro comparativo, ya, de todos esta regla, esta fórmula en Excel, ya, este es el más barato, ya, a este vamos. Debemos de ver también la calidad, como si fuera pues la edificación propia de uno, ¿no? Al momento que edifica su hogar, ¿no? Principio importante, eficiencia también, ¿no? Los procesos, procedimientos y decisiones, ¿no? Deben de estar orientados a maximizar el uso de los recursos públicos. Así que debería de primar este principio también al momento de hacer el proceso y de la ejecución de esta modalidad de obras. Estos dos principios son importantes cuando no tengamos ningún plazo directamente indicado en la directiva, ¿no? Aunque existen plazos, ¿no?, que se deben de respetar, porque esa es la normativa. Cuando no, deberían de primar estos principios, siempre viendo lo más económico y lo más eficiente, ¿no? El principio de moralidad es algo muy importante, ya que sin este principio, pues nosotros ninguna directiva que se haga, si sea impecable, sin errores, va a poder llevar adelante los objetivos de construir un bien, una edificación, un hospital, una posta o cualquier obra civil que sea funcional y que permita servir a la ciudadanía, a la población, no va a poder nunca ver la luz, porque este principio debe de estar arraigado, de hecho, en todo nuestro quehacer como peruanos, ¿no? Todo aquel que participe en la ejecución de obras públicas por administración directa está obligado, en todo caso, a actuar con honradez, veracidad, equidad y probidad, ¿no? El cuarto principio que se ha utilizado para esta directiva es la orientación por resultados. Así que todo lo que nosotros hagamos no debería de pasar desapercibido sin evaluar los resultados, ¿no? Una vez se logren los objetivos, medir y evaluar su éxito debe de primar, ¿no?, mediante el seguimiento de los resultados. Las entidades en todo caso realizan esas intervenciones públicas para resolver un problema público de gestión como se pretende y deben de evaluar los resultados para mejorar. Lo que está deficiente se mejora, ¿no? Y lo que es bueno, pues se copia. Lo que está deficiente se corrige, perdón. Lo que está bueno se mejora, se copia, ¿no? La transparencia, las entidades que ejecuten, es el quinto principio de esta directiva, ¿no? Las entidades que ejecuten estas obras públicas por AD están obligadas a conservar y resguardar la información, ¿no? Registros, archivos digitales, comunicación, registros como en el cuaderno de obra digital a tiempo, y si no tienen el digital, como ya veremos en breve, pues en el físico y elevarlo en el tiempo que indica la directiva y que ya lo vamos a mencionar, ¿no? El registro de la obra en los sistemas, en los sistemas de Invierte y de la Contraloría también, porque eso transparenta la ejecución. Es el deber de todo funcionario que llega a hacer este tipo de obras, ser totalmente transparente, ¿no? De igual forma deben facilitar el acceso a las entidades que ejercen funciones de control y supervisión, como indica este principio, y a la ciudadanía también, ¿no?, en general. Y la ciudadanía también entra, por ejemplo, a ver cómo avanza su obra y ingresa mucho al sistema, tanto al formato 12B de Invierte y también al Infoobras, ¿no? Pues bien, estos son los 5 principios necesarios e importantes que rigen la ejecución de esta nueva directiva. En todo caso, esta directiva pues tiene el objetivo de establecer el proceso de ejecución de las obras por administración directa en el territorio nacional, una mejor calidad, a menor costo y oportunidad, con la finalidad de hacerlo transparente, rápida, también oportunidad. La ejecución, en todo caso, de esta directiva tiene como objetivo ejecutar esta modalidad de obras para su correcta gestión y uso de los recursos. Y el alcance, pues los pliegos de gobierno nacional, regional y local, las entidades con tratamiento empresarial, las empresas bajo el ámbito de FONAFE, los fondos y toda entidad de empresa bajo el Sistema Nacional de Control.
Esta parte final de este cuadro indica las categorías. Y es que se ha categorizado el tipo de obras. Esto no estaba en la directiva, en la directiva 31876 que se derogó, y separa las obras por categorías según el monto de la obra, según el expediente técnico aprobado. Para una categoría A son para las que son obras menores o iguales a 5 millones de soles. Para una categoría B, las obras entre 5 y 10 millones de soles. Y para obras superiores a los 10 millones de soles es la categoría C, la categoría de obras con mayor envergadura, ¿no? Pero al margen de esta separación de categorías, la categoría A, sea que sea de 5 o 10 millones, se fija la categoría A en las obras que se encuentren en zonas de difícil acceso, donde la oferta del sector privado para ejecutar una obra no exista, por diferentes razones, porque es alejada de la ciudad, zonas de frontera, o son zonas de emergencia, zonas peligrosas como el Brain, ¿no? Entonces, esta categoría A, pues serán para esas también zonas que se encuentran con difícil acceso, ¿no? Hoy la zona del Brain, como se menciona en la directiva. ¿Y por qué se separa por categorías? Porque no es lo mismo exigirle a una obra que se encuentre en territorio cercano, a acceso a todo el mercado, incluso de proveedores, a una obra que se encuentra alejada. Quien les habla ha tenido la experiencia de hacer unas obras en territorio alejado, y es pues difícil acceder a los recursos, a los bienes, y bueno, hay que estimularlo, no hay que ponerle trabas. Por eso es que se ha diferenciado la aplicación de esta directiva en estas 3 categorías, atendiendo a ello. Aspectos generales de esta directiva. ¿Qué es el expediente técnico? Bueno, esta directiva trata de darle una definición al expediente técnico de obra para esta modalidad de obra, ¿no? Y entre los documentos que comprenden o que se solicitan en esta directiva, muchos ya lo deben de conocer, como por ejemplo son la memoria descriptiva, los diseños de ingeniería, las especificaciones técnicas, los estudios, memorias, el análisis de precio unitario, presupuesto, el listado de insumos, los cronogramas, los calendarios de adquisición de materiales es importante, la utilización de equipos, de mano de obra calificada y también la no calificada. El calendario valorizado también, valorizado de avance de obra. Pero adicional a ello, resaltamos el presupuesto analítico por específica del gasto y componente presupuestal, que también se exige para la elaboración de los expedientes técnicos, para esta modalidad. Y otro requisito exigible para estos expedientes técnicos es los documentos de la identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Con su mitigación, desarrollo de estrategias para mitigarlas, ¿no? Y otros documentos que correspondan, ¿no? Este documento debe ser aprobado por la dependencia responsable. ¿Y por qué decimos eso? Porque a veces cuando efectuamos los servicios de control nos damos cuenta que entidades ejecutan por administración directa obras en cuyo expediente técnico no se encuentra aprobado por ninguna instancia, no existe una resolución, no existe nadie quien apruebe. Por ahí aparecen las firmas de las especialidades, estructuras, arquitectura, instalaciones en general, electromecánicas, hasta telecomunicaciones, pero no existe un documento que haya aprobado la entidad. Así que por ello resaltamos en esta directiva que este expediente sea un documento, un expediente con un acto resolutivo, ¿no? ¿Y cuándo corresponde actualizar este expediente técnico? Cuando tiene una antigüedad mayor a los 3 años, ¿no? Y estos 3 años, pues, es desde el tiempo en que se emite esta resolución por parte de la entidad hasta el tiempo que lo evalúen. Pues, como vamos a ver en la primera fase, lo veremos en breve, porque es una primera evaluación, y eso es lo que se ha incidido en esta directiva. Evaluar el expediente técnico mediante estos filtros de evaluación. Uno primero que es en la fase de aprobación, fase 1, que ahora lo veremos, y otro que es más
minucioso, vale la palabra, en la fase de preparación, la fase 2 de la obra para ser ejecutada, ¿no?, por administración directa. Esos son dos filtros que debe de revisarse este expediente. Cuando sea en este momento la revisión, debe de verse esa antigüedad, ¿no? Y también corresponde actualizarlo cuando el expediente técnico, bueno, 3 años para los que son proyectos de inversión y para los que no, solamente 1 año. Y cuando tenga un presupuesto con una antigüedad mayor a los 9 meses, ¿no? Y en la revisión tenemos entonces una antigüedad de 9 meses del proyecto, del presupuesto. La gran mayoría de los presupuestos pues tienen su fecha, fecha en la pie de página, la fecha del presupuesto. Esa fecha del presupuesto no tiene que ser más antiguo que 9 meses. En todo caso, deben de ser costos actualizados, ¿no? Ahora bien, se ha hablado en esta directiva del modelado BIM y, bueno, ¿por qué se pide el modelado BIM? Bueno, ya no es novedad esta metodología de trabajo, ¿no? Se pide, en todo caso, en esta directiva para obras de mayor envergadura, para las de la categoría C, que son mayores a 10 millones de soles. ¿Y por qué? Porque, como bien mencionaba, estos son uno de los beneficios. Mejora los procesos de diseño, construcción y operación, metodología muy empleada, ya no es novedad, como bien se dijo. Se puede contar con una base confiable en la toma de decisiones, porque lo que transmite es información. Información tanto de construcción como de cada componente, de cada fase de la construcción. Logra que la información sea transparente y accesible, oportuna por todos los stakeholders o involucrados, ¿no? Es el Ministerio de Economía y Finanzas quien impulsa su adopción, ¿no? Ya puesto a disposición de todo el público usuario los documentos y herramientas que han sido publicadas, como por ejemplo podemos ver en la imagen, ¿no? La Guía Nacional BIM, ¿no? Y el Plan BIM Perú, ¿no? Para aplicar esta metodología en cualquier fase del ciclo de la inversión, en la fase de elaboración del expediente técnico también, en la fase de evaluación, en la fase de preinversión, a nivel de perfil, y en todo el ciclo de la inversión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se solicita como mínimo? Como se puede ver en esta imagen extraída de la Guía Nacional BIM, ¿no?, en la figura 3 de la página 57, tenemos ahí ciertas actividades que se piden para un uso inicial del BIM. Son 10 en total. Como pueden ver, están de negrito y teñidas cada número en verde, ¿no? Esos son los usos iniciales que puede cada entidad, porque todavía no ha madurado en el uso o está principiando a utilizar la metodología BIM en su entidad. Y la guía menciona de que puede iniciar con estas actividades iniciales, como pueden ser levantamiento de condiciones existentes, diseño de especialidades, elaboración de la documentación, la visualización 3D, coordinación de la información, de la información, estimaciones de las cantidades, ¿no?, como metrados, ¿no?, y los costos, ¿no?, la revisión del diseño, la detección de interferencias e incompatibilidades, como muchos los conocen como clashes, ¿verdad? Planificación de la fase de ejecución y registrar información de lo construido, ¿no?, los planos as-built. Sin embargo, en esta directiva solo se pide como mínimo la visualización 3D o el BIM 3D y la detección de interferencias e incompatibilidades. Pero eso es un requisito como mínimo, ¿no? Pueden emplear los 10 al momento de que soliciten la elaboración o lo elabore la misma entidad, elabore el expediente técnico, porque como vemos, en la parte izquierda, fase del ciclo de inversión donde se puede aplicar la metodología BIM, podemos ver la fase 1, que es la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, y la fase de ejecución 3, que se divide en la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física. Y también para el funcionamiento puede emplearse la metodología BIM. Sin embargo, esto es ya para los niveles donde las entidades ya lo tienen como uso constante, ¿no? No principiante.
La Oficina de Obras por Administración Directa, como se mencionó, ¿no? Es la encargada, en todo caso, de planificar y organizar la administración de las obras públicas por administración directa. Esta unidad que asuma estas funciones será la unidad ejecutora de inversiones, o la oficina de infraestructura, o la que corresponde en cada entidad, si es bajo el invierte o no. El responsable que se encarga de la OAD tendrá las funciones que se detalla en la misma directiva, desde la A hasta la N. Pero, sin embargo, vale resaltar de que en la cláusula M indica de que la OAD puede proponer los lineamientos, directivas, documentación a la entidad para complementar la directiva. La directiva puede ser enriquecida con los lineamientos y toda la documentación normativa de cada entidad que promueva la OAD, la Oficina de Administración de Obras la Oficina de Obras por Administración Directa. El personal clave que se indica acá. Para las obras, para este tipo de obras, ya es un requisito que haya un personal mínimo calificado en todas las obras. Puede ir desde 5 para las obras de la categoría A hasta los 7. ¿Y quiénes son estos 7? Evidentemente, el residente y el supervisor, pero también el administrador de obra. Bien, es un personaje que es obligado a tener en esta modalidad de ejecución de obras. El ingeniero de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, el ingeniero de calidad, el asistente de obra y el almacenero también. Estos son el personal clave, pero mínimo. Si la entidad desea tener más personal, pues puede tener como especialistas, ¿no? Pero este es el mínimo que se pide para que esta obra llegue a tener la calidad ideal. ¿Y por qué se ha requerido? Porque se ha tenido mucha experiencia para ver, se ha tenido mucha experiencia sobre la calidad en la ejecución y la falta de profesionales en cada obra por administración directa. Así que con esto el riesgo de la mala calidad queda reducido según los estudios. Principales funciones del residente. Algunos ya lo tendrán por conocido, como lo es emitir los informes de revisión del expediente técnico. Esto es algo que vamos a hablar más a profundidad adelante, y es que es una etapa muy importante esta revisión. Para ello se le da un tiempo de 30 días, si es una obra mayor a los 4 meses, o de 15 días al residente, para que pueda hacer una evaluación completa del expediente técnico, como puede verse ahí, ¿no? Un expediente técnico, unos planos, y eso es lo que se requiere, pero ya hablaremos en su momento. Realizar los requerimientos de bienes y servicios es otra parte importante y que está en la fase 2 de esta directiva. Cautelar que las partidas se ejecuten, esto ya es en plena ejecución, según el expediente técnico. Generar reportes de uso de materiales, importante para el control de materiales y de equipos que se vienen utilizando en la ejecución de las diferentes obras, según su naturaleza. Requerir oportunamente las modificaciones necesarias con sustento. Emitir informes periódicos a la OAD de avance de obra para el control de avance, registrar información en los aplicativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de la Contraloría, como lo es el Infoobras. El ingeniero supervisor o inspector, solamente habrá uno en obra, no pueden haber ambos. Sus principales funciones son la de emitir opinión del informe de revisión, así que cuando en primera medida sea el que revise, que es el residente, tiene que proporcionárselo al supervisor, y luego hablaremos de eso más adelante. El supervisor debe controlar directa y permanentemente la ejecución de la obra, absorber las consultas formuladas, y de hecho, como vamos a ver también más adelante, ya tiene poder para aprobar modificaciones, los conocidos comúnmente como los adicionales de obra. Aprobar la conformidad técnica de los trabajos ejecutados y su calidad, velar por el cumplimiento de la programación. Creo que se escucha lento, dicen. Vamos a ver. Perdón. Vamos a seguir compartiendo el video. Ya. A ver. Sí se ve. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones tiene? Velar por el cumplimiento de la programación y emitir alertas por desvíos. Opinar oportunamente sobre propuestas de modificación, ¿no? Y aprobar modificaciones no significativas, que también lo detallaremos. Revisar y validar y observar los informes periódicos del residente,
así como emitir informes sobre sus actividades recomendando acciones. Registrar y mantener actualizado el sistema también. Y de hecho, el mantener actualizado es una de las funciones que va a tener el supervisor o inspector de obra, ahora en el sistema Infoobras. Él es el que va a tener, si el registro está incompleto, es porque el supervisor no ha actualizado el sistema, siempre siguiendo el principio de transparencia. Administrador de obra. ¿Cuáles son sus funciones? Pues realizar el control y seguimiento del archivo de personal, es el brazo derecho del residente. Todo es control, el control de los stocks físicos de almacén, el CARRE, efectuar el seguimiento al cronograma de adquisición de materiales, equipos, personal, coordinación con el residente, la logística, almacenes, incluso con el almacén central de la entidad, controlar la asistencia, cualquier problema de asistencia, de los pagos del personal, todo eso lo tiene que manejar el administrador de obra, la dotación de personal, proveedores, insumos, ¿no? Revisar el tareo semanal del personal, obrero, administrativo, técnico, de todo el staff también, atender las consultas o reclamos en materia de personal. Así que la figura del administrador para una obra por administración directa es clave. El ingeniero de calidad, sus funciones es implementar los procedimientos de control de calidad, desarrollarlos también, ¿no? Revisar la ejecución de las tareas de construcción para asegurar, es el que se encarga de primero liberar las zonas para que puedan seguir ejecutándose. Tiene que emitir informe y opinión, realizar inspecciones y pruebas de calidad en materiales y procesos constructivos, identificar y corregir desviaciones o defectos de obra, coordinar con los proveedores y subcontratistas para asegurar la calidad de los materiales, no puede rechazar, incluso tiene ese poder de comunicar al residente sobre algunos materiales que no apruebe para su ingreso. Gestionar la documentación de calidad y elaboración de los informes de seguimiento, informes que luego van a ser añadidos al informe mensual que emita el residente de obra. Muy bien. El ingeniero de seguridad y salud ocupacional, implementar y administrar el plan de seguridad y salud, impulsar el proceso de elección del comité de seguridad y salud del trabajo, revisar y proponer actualizar el reglamento de riesgos, elaborar las recomendaciones en materia de seguridad para cada puesto, elaborar el programa anual de capacitación, capacitar a los brigadistas en respuesta a emergencias, emitir las conformidades, acciones preventivas y correctivas, elaborar la matriz de I+C, plan de contingencia, mapas de riesgos y estadísticas para los reportes para la OAD, ¿no? El asistente, que en todo caso es la figura que con el tiempo, si es que tiene la misma profesión del residente y del supervisor, puede llegar a ser residente y supervisor. El asistente de obra implementar sus funciones es que los planos, evaluar los planos, leer los planos, ser el apoyo del residente en la ejecución de la obra, interpretar esos documentos, todos los documentos del expediente técnico, realizar las mediciones, croquis, todo esto es importante para las valorizaciones, ¿no? Levantamiento de planos de obra, para los planos ASBIL también, manejo y utilización de programas informáticos, de mediciones, presupuestos, valorizaciones y certificaciones. El almacenero, pues organizar, desarrollar y coordinar los procesos técnicos de recepción, verificación, control de ingreso, tanto lo que venga pues directamente del proveedor como lo que venga del almacén central de la entidad, ¿no? Se entiende que todo lo que venga primero llega al almacén central de la entidad y de ahí se distribuye a cada obra, ¿no? Pero este personal es clave para esa organización y control de todos los materiales, herramientas, equipos livianos, ¿no? Y dar parte en su información firmado de su informe al residente para que éste lo adjunte en el informe mensual. De hecho, es una parte sensible. Al momento de hacer los servicios de control, siempre vamos a remitirnos a estos documentos del almacenero, ¿no? Entrega e ingreso el residente de obra de toda la información que el almacenero le da o le proporciona. Este es un cuadro para entender los requerimientos del personal. Por ejemplo, residente de obra, ¿qué profesión debe tener? Ingeniero civil, arquitecto, profesional afín, ¿no? Y puede ser pues también un asistente que tenga esta profesión, ¿no?
Eso es lo que en todo caso, se está evaluando, ¿no? Experiencia exigible como residente, inspector y o supervisor, pero se está exigiendo que tenga, por eso se ha puesto ahí en observación, también experiencia como un asistente, ¿no? Porque a lo largo un asistente que tenga la profesión de ingeniero civil, bachiller, en el futuro va a llegar a ser un ingeniero civil, ¿no? Y si ya está en obra como asistente varios años, puede llegar a ser un residente de obra y no necesariamente tiene que tener una experiencia de residente solamente o de inspector. Eso es lo que se está evaluando para su publicación. Y para la experiencia de supervisor es la misma experiencia que tenga el residente, solo que con la aclaración de que no puede haber pues un inspector y un supervisor en la misma obra. Y de hecho, para obras mayores a 4.800.000 soles, que es la ley del presupuesto para este año, debe de ser obligatorio contar en la obra con un supervisor. ¿Se puede contar con un supervisor en montos menores? Claro, sí se puede, sí, pero eso es opcional. Sin embargo, sí es obligatorio a partir de los 4.800.000 para arriba de monto de obra según el expediente técnico, ¿no? En todo caso, para montos menores, siempre contar con un inspector de obra. El administrador de obra debe ser colegiado, sí, ¿no? Sin experiencia, se pide para categoría A, y una experiencia específica para categoría tampoco no se le pide experiencia. Sin embargo, experiencia en el sector público para las categorías B y C sí se les pide para el administrador de 2 y 4 años y específica de 1 y 2 años. Igual después vamos a proporcionar esta PPT, ¿ya? De ahí pueden tener este cuadro y tomar nota, ¿no? El asistente de obra, colegiado, habilitado, no se le solicita, ¿no? Es opcional para la categoría A, opcional para la categoría A también en experiencia específica, pero para el sector público debe tener una experiencia de 2 años, para la categoría B y para la categoría C de 3. Y con experiencia específica en obras de similar naturaleza o afín, debe tener para la categoría B 1 año de experiencia y la categoría C, que es de más envergadura, 2. Bien, fases en la ejecución de obras públicas. Ahora vamos a hablar entonces, en todo caso, de las fases. Tenemos una acción previa que es la del expediente técnico, aunque la directiva no regula todo lo que engloba la ejecución de la elaboración de un expediente técnico, menciona solamente lo que es la definición, pero ya se debería contar con un expediente técnico aprobado como acción previa. Lo que sí regula esta directiva es estas fases, 4 fases, que son la fase 1 es la fase de aprobación, la fase 2 de preparación, la fase 3 de ejecución física y la 4 de culminación y liquidación. Y después tenemos como actos finales, para la entrega, la acción ex post, que es la transferencia, tanto interna como es tal vez de una unidad distinta a la unidad que ejecutó la obra, a la unidad que se va a encargar de su mantenimiento, de su explotación, de su conservación. O una transferencia externa, que puede ser de una entidad a otra, que tal vez hubo un convenio, ¿no?, para su ejecución. Ahora hablaremos de cada fase, ¿no?, aunque al pie están unas actividades las más resaltantes. Fase de aprobación de ejecución. ¿Por qué se requiere una fase previa, una fase de aprobación? Bueno, porque la experiencia que tenemos en la ejecución de esta modalidad de obras públicas nos ha permitido ver todos los riesgos que engloba la ejecución de esta modalidad, aunque ya se hablaron de algunos, ¿no? La problemática es para todos conocidos el alto riesgo que es la de ejecutar una obra por administración directa, procesos de ejecución, de contratos lentos, engorrosos, deficiente calidad en la obra, deficiente expediente técnico también, que esa es una parte importante que se tenía que atacar. Sobrecostos en su ejecución, terminan ejecutando incluso hasta el doble o más del presupuesto inicial previsto, ¿no? Poca transparencia en su ejecución, sin incluso tener los recursos económicos para completar o culminar o empezar la ejecución de la obra. O empezar sí, pero no para terminarlo. En falta de disponibilidad presupuestal, ¿no?
insuficientes recursos de mano de obra, las entidades se lanzan a ejecutar una obra de 10 millones, de 20, de 50 y no cuentan con personal y se ponen a buscarlo cuando la obra ya está ejecutándose y no lo encuentran. Entonces, todo eso se ha tenido previsto en esta directiva para poder reducir ese riesgo, ¿no? Mano de obra, equipos, no cuenta la entidad con equipos en propiedad, ni compromisos de alquiler o de renta, terrenos incluso sin saneamiento, ¿no? Con problemas legales también en general, autorizaciones, sin autorizaciones, incluso hasta con interferencias, ¿no? Uno va, ejecuta y se encuentra ahí a Sedapal ejecutando la obra y no puedes y te quedas paralizado con todo el equipo. Entonces, todo esto pues, nos ha permitido ver que necesariamente se requería para ejecutar una obra por administración directa de una aprobación. ¿En qué momento se realiza la aprobación? Esta fase, cuando la entidad que tiene en mente ejecutar una obra por administración directa ya cuenta con el expediente técnico con resolución. A partir de ahí, la entidad ya puede iniciar esta fase de aprobación. ¿En qué consiste esta fase de aprobación? Pues es verificar que la entidad cumpla los requisitos que la directiva indica mediante 3 informes. Un informe técnico, un informe legal y un informe presupuestario, con el fin, como ya se ha mencionado, de asegurar que la entidad lleve a cabo la obra y la ejecute célere, transparente, de una manera constante y eficiente, ¿no? Para que logre ser entregada y cumpla la función que se requiere para el bienestar de toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, es por ello que se pensó en esta fase de aprobación, ¿no? ¿Y qué requerimientos tiene esta aprobación? Pues como se puede ver en la PPT, que la obra que se pretende ejecutar por esta modalidad responda a las prioridades de los planes de desarrollo de la entidad. Así que el que haga el informe técnico pues tiene que darse cuenta de esta parte, ¿no? De que verdaderamente el proyecto no es una pileta que no va a cumplir con ningún plan que esté en la entidad, sino que por política o por cualquier otro motivo se le ocurrió a la autoridad realizar una obra pues que no estaba dentro del plan de desarrollo de la entidad. Y uno puede decir, no, pero eso es evidente. No, no es así. A veces se destina el uso y los recursos en obras visuales, en obras ornamentales, en diferentes tipos de obra, pero no están dentro de ningún plan de desarrollo. Por eso que el ingeniero que se encargue de esta información, de este informe técnico, declarará la viabilidad, la aprobación o será aprobatoria cuando verifique esto. Si la entidad pertenece al Sistema Nacional de Programación Multianual, al invierte, la obra debe contar con viabilidad, ¿no? Aprobación en el marco referido, ¿no? En el marco del sistema referido. Que el expediente técnico esté aprobado por la instancia correspondiente, eso es evidente, ya lo hemos mencionado. Que cuente con los profesionales también, tener la propiedad o alguna modalidad legal del uso de los equipos, ¿no? Adquisiciones menores, por ejemplo, 8 UITs, disponibilidad de libre acceso, se ha hablado ya de eso, porque son problemas al final, ¿no? Autorizaciones, licencias necesarias, que se cuente con el programa de ejecución de obra, el calendario de obra valorizado, el calendario de adquisición de materiales y equipos también, y tener el calendario de requerimiento de contratación de la mano de obra calificada y no calificada. Elaboración de informes. Se ha hablado entonces de esos 3 informes. Elaboración de informe técnico, ¿no? Es elaborado por la OAD, ¿no? A cargo de ejecución de la obra, debe sustentar satisfactoriamente los requisitos técnicos. Y al sustentar, al ser este informe aprobado, ya puede dar paso a que se elaboren los otros 2 informes. En paralelo o dependiendo de la entidad lo que desee, puede elaborar el informe presupuestal y el informe legal, ¿no? Pero este informe es importante para que sea el punto de partida para que la entidad pueda hacer los otros 2 informes. Este informe técnico debe contener como mínimo lo que se indica en el anexo 7, y esto es como mínimo. Si la entidad, mediante sus lineamientos, que bien se dijo la OAD puede proponerlos, puede indicar más información que pueda contener este informe técnico. Pero como mínimo está eso. ¿Y cuál es eso como mínimo que se menciona? Revisar los planes de desarrollo de la entidad, viabilidad de la inversión, revisión del expediente técnico, verificación del expediente técnico le marcamos con un asterisco. ¿Por qué? Porque en esta parte es el primer filtro que se tiene
Bueno, sería el segundo, porque se supone que el primer filtro para que un expediente técnico sea bueno es la entidad que lo aprueba, ya sea que su misma área de estudios y proyectos, por ejemplo, haya elaborado el expediente técnico, pero hay una instancia que es la que aprueba y no lo aprueba sin haberlo revisado, ¿no? Entonces, podemos decir que el primer filtro para que se tenga un expediente correcto es la misma entidad que aprueba el expediente técnico. Pero hay un segundo filtro, que es esta parte de esta fase de aprobación, donde el ingeniero que hace el informe técnico tiene que revisar el expediente técnico y darse cuenta qué riesgos hay, qué problemáticas hay. Entonces, y evidenciarlos en este informe y decir, mire, existe un riesgo, existe esto, y dar su opinión, ¿no? Pero tampoco no es, en esta etapa, no es una revisión minuciosa, detallada, ¿no? Es una revisión nomás de ese expediente técnico, que hay cosas que pueden saltar a la vista, ¿no? Y, como ya bien se ha dicho, es la entidad la que puede incluso determinar cómo debe ser esa revisión de ese expediente técnico. Puede incluso, mediante sus lineamientos, estipular qué pasos tiene que seguir, qué flujo puede, qué procedimiento para poder entregar esa revisión de expediente técnico, que sería, como bien se ha mencionado, un segundo filtro, ¿no? E incidimos en esta revisión porque muchos de los expedientes de las ejecución de obras por administración directa tienen como origen el deficiente expediente técnico, ¿verdad? Muy bien. Verificación de la capacidad técnica de la entidad, la visita del terreno para su comprobación. Es increíble, pero a veces se han dado casos que ni el proyectista ha visitado la obra, no conocía la obra. De hecho, me tocó una vez en una obra, cuando estaba como residente, no, sí, como residente, porque cuando estábamos llegando para mover la primera piedra y empezar los trabajos, la gente se sorprendía porque no estaban ni enterados que iba a haber ahí un proyecto. El proyectista tiene que visitar la obra, tiene que conversar con la población, tiene que haber recorrido, dependiendo del tipo de obra también, ¿no? Pero da asombra, ¿no? Ver que no se haya ni siquiera el proyectista haya podido visitar la obra, ¿no? Increíble, ¿no? Verificación de la capacidad técnica de la entidad, como ya se ha dicho, ¿no? Este es el formato que se encuentra en el anexo 7, lo pueden ver en la directiva. El informe, la elaboración del informe legal es elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad, o la que haga a sus veces, la que corresponde a la entidad. Debe validar que no haya impedimentos normativos para que se ejecute esta obra por AD. Este informe se elabora luego de haberse obtenido el informe aprobatorio técnico, ¿no? Y debe contener como mínimo lo indicado en el anexo 8, que este es el anexo 8. Lo pueden ver también en la directiva. Y el informe presupuestario elaborado por la Oficina de Presupuestos de la entidad o la que haga sus veces. Debe validar que se cuenta con los recursos presupuestarios disponibles o proyectados, ¿no? Tiene que haber disponibilidad presupuestal, ¿no? De ser favorable, el informe debe anexar la certificación o previsión presupuestal, según corresponda. Este informe se elabora luego de haberse obtenido el informe técnico, como bien se ha dicho, y debe contener como mínimo lo que se indica en el anexo 9 de la directiva. Elaboración de informe. La entidad, mediante acto resolutivo, una vez que se cuentan con los 3 informes, ¿no?, aprueba la modalidad, y a partir de ese momento, la entidad realiza las acciones necesarias para asegurar que los riesgos de paralizaciones, sobrecostos sean reducidas al mínimo. ¿Y cómo lo logra? Mediante la siguiente fase de esta modalidad de ejecución de obra, la fase 2. Desde la fase 2, que se llama la fase de preparación, empiezan a contabilizarse plazos. Fase de preparación de la obra. Creación y registro de la obra en el sistema nacional. Bueno, acá se crea la obra en el sistema, en el Infoobras, ¿no? El inspector o supervisor será encargado de las gestiones de creación de accesos y otorgamiento de permisos para registro en el sistema, ¿no? Será quien realice entonces las coordinaciones entre la OAD de la entidad, ¿no?, y la CGR, ¿no?, para que se realice la creación del rol operador OAD, y este último realice las actuaciones de dicha directiva, que dicha directiva ordena, ¿no? Este rol operador OAD es un rol nuevo, es el rol que se ha implementado, que es similar para quienes
ya vienen usando el sistema Infoobras, es similar al rol gestor Infoobras. Solamente que el rol operador OAD es para obras por la modalidad, para obras que en la entidad tengan la modalidad de obras por administración directa. Y este rol operador OAD para ese tipo de obras va a ser responsable de crear dos usuarios, que ahora en breve hablaremos, pero que ya se menciona ahí, el rol residente y el rol supervisor inspector, ¿no?, en el sistema. Vale resaltar que en el sistema Infoobras, aunque sea supervisor, aunque sea inspector, se va a llamar el rol supervisor. Inversión. Por ejemplo, vemos acá en el sistema Infoobras las inversiones con componente de infraestructura, no se registran adquisiciones de material y equipos, el registro y actualización de información es mensual. En el sistema Infoobras, pues los que manejan el sistema verán que existen estas fichas, ¿no? Datos generales, datos de preparación es nuevo, datos de ejecución de obra y datos de cierre. De todos modos, las capacitaciones para el uso del sistema Infoobras, en todo caso para los registros de las obras por administración directa, se vienen dando capacitaciones para ese correcto registro de esta modalidad de obras, ya que no solamente se está adecuando el sistema para que soporte el registro de esta modalidad de obras, ¿no?, con esta directiva nueva, sino que también se capacita para el uso del cuaderno de obra digital por parte del residente y del inspector o supervisor de la obra, ¿no? Así que pueden inscribirse. El detalle está dentro del sistema Infoobras. Cuando ingresen van a ver ahí que pueden inscribirse para estas capacitaciones. Como ya se mencionó, el gestor Infoobras es el rol que ya existía, donde crea un usuario registrador y este usuario registrador registra todas las obras que tenga la entidad. Sin embargo, cuando se trate de obras por administración directa, ya no va a haber un registrador, sino va a ser el operador OAD el que es creado para este registro de obra, pero su función es solamente crear la obra en el sistema, si es que no existe, y darle los roles de residente e inspector a los responsables de la residencia y de la inspectoría o supervisión de la obra en el sistema. Sin embargo, el residente no va a poder registrar en el sistema Infoobras el avance de la obra, sino solo el supervisor. Ambos sí van a poder registrar los asientos del cuaderno de obra digital. Proceso de registro de obra por administración directa. En el sistema Infoobras, pues a partir del 1 de junio, las obras por administración directa que hayan iniciado físicamente, al 1 de junio de este año la obra inició físicamente. Si no ha iniciado, pues sigue el flujo de registro normal con las fichas. Pero si sí, se tiene que comprobar de que la obra tenga un avance financiero acumulado menor al 10%, ¿no? Si es que no tiene este avance menor, entonces sigue el flujo anterior, ¿no? Y si sí tiene el avance menor al 10%, tiene que adecuarse a la nueva directiva, ¿no?, implementada ahora, actualizada en el sistema Infoobras, que como bien podrán ver si utilizan el sistema, podrán ver que si ingresan una obra por administración directa, ya está adecuado a esta nueva directiva, pero no deberían porque entra en vigencia recién desde el 1 de junio. Incluso van a ver ahora la funcionalidad del cuaderno de obra digital, el icono que está ahí, y van a poder entrar, pero como les digo, para poder utilizar estas funcionalidades es a partir del 1 de junio, cuando entre en vigencia la directiva. Acá hablamos un poquito de lo que es el operador OAD en el sistema, el residente y supervisor, ¿no? Pero en todo caso ustedes pueden inscribirse y pueden ser capacitados en el sistema Infoobras. Personal inicial. El ingeniero residente de obra tiene que ser contratado desde que se aprueba la fase con resolución, ¿no? Se aprueba la fase cuando se aprueba la obra por administración directa mediante la fase 1, la fase de aprobación, se emite una resolución. A partir de ahí la entidad tiene un plazo máximo, ya empezamos entonces a contabilizar plazos, tiene un plazo máximo de 90 días calendario. ¿Para qué? Para contratar a ambos responsables máximos de la obra, como lo es el residente y el supervisor, ¿no?
el operador OAD del sistema de Infobras otorga las credenciales del residente en el sistema. Bueno, el supervisor también, como se ha mencionado, la OAD, la entidad tiene el plazo máximo de contratarlo en un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, su función o cuando inicia labores, y eso debe de establecerse en el contrato o orden de servicio, el que corresponda, debe de ser cuando el residente de obra termine de revisar el expediente técnico y se lo entrega. Es decir, se puede contratar en la misma fecha, pero el inicio de sus funciones rige con la recepción de la revisión del informe del expediente técnico por parte del residente de obra, que para ello, igual lo vamos a mencionar, cuenta el residente de obra, que ya lo hemos dicho, incluso 30 o 15 días, ¿no? Para revisar ese expediente técnico y emitir su informe. A partir de ahí se lo entrega al supervisor o inspector para que inicie sus funciones. Revisión y evaluación del expediente técnico. La primera función, en todo caso, del residente de obra es la de revisar y evaluar el expediente técnico de obra, que incluye, entre otros, evidenciar posibles prestaciones adicionales de obra y los riesgos del proyecto. Entonces, lo que tiene que hacer es agarrar el expediente técnico y revisar minuciosamente todo su contenido, incluso meterse a lo que es el presupuesto, ver el análisis de costos unitarios, ver el rendimiento, ver minuciosamente cada registro, los precios y revisar todo, incluso corroborarlo con los planos, ver si los metrados son acordes a los planos o el metrado incluso le está faltando según los planos algunas partidas. Todo eso debe ir evaluándolo el residente de obra. ¿Y por qué se requiere? Porque él tiene que estimar, tiene que sacar un precio estimado de los posibles adicionales que pueda hallar en su informe. Para poder hacer esta estimación, él tiene que basarse en los precios del expediente técnico, en esos precios para poder estimar que la obra necesita un adicional, dos adicionales, tres adicionales, un cuarto adicional de una naturaleza tal, un quinto adicional de otra naturaleza tal, los va estimando de acuerdo a los precios que figuran en el expediente técnico. Y si no están los precios en el expediente técnico, tiene que cotizar para hacer una estimación con precios de mercado, el cual esas cotizaciones lo va a adjuntar en su informe de revisión. Y todo esto le va a servir para poder ver de que la obra no se va a exceder de un 15% del monto del expediente técnico, del monto de la obra según el expediente técnico. ¿Por qué? Porque si pasa de ese monto es crítico. Y ahora hablaremos luego por qué es crítico. Acá mencionamos de que presenta el informe en 15 días si es una obra menor a 4 meses y de 30 días si es una obra mayor a 4 meses. Por eso se le da este plazo de 2 semanas o de un mes para que pueda hacer toda esta completa revisión del expediente técnico, ¿no? Entonces, evaluar este expediente técnico para que lo valide el inspector, pero en sí, en esta revisión, pues tiene que ver los precios y ver si es que se pasó del 15%. ¿Por qué? Porque si se pasa de este 15%, y estamos hablando de una revisión de una revisión neta, donde los adicionales que existan se reducen de los deductivos vinculantes que puedan existir para tener un precio neto. Ese es el precio neto que debemos nosotros comprobar que sea menor al 15% del monto de la obra según el expediente técnico. Entonces, si es menor, es viable y procede para la siguiente fase, que es la fase de inicio, la fase de ejecución de la obra. Pero, y si es mayor, si es mayor se retrotrae. Pero, ¿cómo se va a retrotraer si ya hemos gastado en contratar a un residente, contratar a un supervisor? Esto tiene que seguir para adelante. No tiene que seguir para adelante. El análisis costo-beneficio que se ha elaborado da como resultado un gran ahorro que se cuenta al paralizar, se podría decir, esta etapa. Ni siquiera ha iniciado la ejecución de la obra, pero es mejor retroceder y tener como gasto a un ingeniero que ha revisado y a un supervisor que ha validado, a tener una obra, un elefante blanco, una obra que no cumple la función como bien se ha recalcado y se ha resaltado en esta presentación. Entonces, el costo de tener una obra que empezó con el gasto, con todo el puncho, con todo el ánimo,
con toda la diligencia, y que se quedó porque no se aprobó el adicional 5 o el adicional 15 o el adicional 30, porque así hay. Nos puede llamar la atención que existan 30 adicionales, no, porque hay adicionales pequeños, ¿no? Se van aprobando con resolución. Pueden existir esa cantidad. Particularmente me ha tocado ver casi en todas mis obras que han tenido adicionales. Así que existen muchos adicionales, pero no podemos empezar una obra sabiendo que va a tener una cantidad de adicionales que sobrepasen el 15%. Preferimos cortar, retroceder y reevaluar el expediente técnico para antes de iniciar la obra. Y esto ha tenido buenas críticas, ¿no? Ha sido algo bueno porque quienes están en construcción saben que en la ley de contrataciones, esta fase, en qué etapa se desarrolla esta evaluación o revisión del expediente técnico en ese mismo plazo, en plena ejecución de obra. ¿Y elaborada por quién? Por el mismo residente de obra. Pregunto, ¿el residente de obra debe estar toda su atención en ver un expediente técnico? Claro que no. Debe de estar centrado en la gestión, en la parte técnica, en los problemas técnicos, en ver la logística en toda la ejecución de la obra, en estar en la ejecución de la obra. No debe perder el tiempo en revisar un expediente técnico. Es por ello que hemos sacado esta parte de esta fase, antes de que se inicie, empezar con esta fase. El costo-beneficio, como bien se ha dicho, ya es amplio, es mucho, mucho mejor, ¿no? ¿Y las cotizaciones de dónde? Del mercado, las cotizaciones del mercado, las cotizaciones que se tengan cerca a la obra, con precios incluso, pueden sacar precios de Capeco, precios de las revistas muy usadas por muchos de ustedes, profesionales técnicos, como puede ser pues Constructivo, S10 y otros software que ya se están utilizando, como el Presto y otros más, que son muy buenos, o el Arquímedes, el Memphis, otros que ya están en el mercado peruano, ¿no? Y que tienen una amplia base de datos de precios de construcción en nuestro país y en diferentes regiones. Así que esos son los precios que pueden utilizar para la revisión de este expediente técnico. Muy bien, seguimos. Ahí lo que se ha hablado, si es mayor del 15% se reformula. Plan de abastecimiento y otras actuaciones, preparar en esta fase de preparación, vale la redundancia, todo lo necesario para que se ejecute la obra o inicie la obra. Y que el residente de obra, cuando entrega el informe de revisión del expediente técnico, no se va a quedar de brazos cruzados, va a empezar a elaborar los requerimientos según los formatos que cuente cada entidad, ¿no? Cada entidad tiene su propio formato de requerimiento de materiales. Entonces, va avanzando con todos los requerimientos, requerimiento de materiales, requerimiento de servicios necesarios, contratación de bienes y servicios, personal, avanzar con la elaboración del plan de abastecimiento de obra. Realizar los requerimientos, el residente de obra continuará con la fase de preparación, contando con un tiempo de hasta 7 días, ahí como se ha mencionado, para ir realizando estos requerimientos. Esta es una fecha ya estable, donde el residente tiene que elaborar y presentar o elevar estos requerimientos al órgano encargado de las contrataciones de la entidad por medio de la OAD, ¿no? Y también a la oficina de personal. Estos deben de ser en cantidad al menos del 80% de todo lo que se requiere en el plan. Para ello también se requiere haber hecho el plan, el residente y validado por el supervisor y aprobado por la OAD de plan de abastecimiento de materiales, ¿no? Entonces, ¿qué requerimientos tienen que entonces elevar? Al menos hasta el 80%. No significa que, y eso es una pregunta que nos han hecho, de que de esos 80% tenga 30 días la entidad para suministrar. No, no, no. Eso no dice la directiva. Solamente eleva los requerimientos hasta esta cantidad. La entidad va a empezar a suministrarlos, a contratarlos, incluso la entidad contratará algunos materiales, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre cemento, ladrillos, y los tendrá en su almacén central y lo distribuirá en el momento que el plan indique, ¿no? Eso es una opción. Pero la entidad será la que suministre. Pero eso sí, ahí menciona en la letra C, elaborar los requerimientos de servicios necesarios para la ejecución de la obra al menos hasta el 80%, elaborar los requerimientos de la contratación de personal de obra, de clave faltante también,
y la entidad tiene un plazo máximo de 60 días, calendario para realizar las adquisiciones, pero no de todo lo que ha pedido el residente, de todo lo que ha emitido como requerimiento residente, sino de todo lo necesario para la ejecución de la obra en los primeros 30 días. ¿Qué se tiene en los primeros 30 días? ¿Se necesitan ladrillos de techo si es una edificación? Evidentemente no. En los primeros 30 días nos encontramos en la excavación de cimientos, incluso en el replanteo de la obra, en la caseta de obra, la caseta del staff, del personal, ¿no? Todo eso que se requiere para los primeros 30 días es lo que primero debe el residente de obra emitir en sus requerimientos. ¿Qué quiere decir? Hace su requerimiento, pero lo primero que tiene que centrarse es en todo lo que necesita para la ejecución en esos 30 primeros días. Topógrafo, equipo topográfico, todo eso, todo lo que el ingeniero ya sabe. ¿Y por qué se debe centrar? Porque cuando la entidad reciba los primeros requerimientos, son los primeros requerimientos que va a atender, va a contratar, que va a ordenar. Entonces, mientras más rápido la entidad ordene, contrate todo eso necesario para esos primeros 30 días, más rápido va a iniciar la obra y no va a demorar. ¿Por qué? Porque la obra inicia cuando se cuente con todo lo necesario para esos primeros 30 días. Así que una recomendación es que el residente inicie, agarre su cronograma de obra valorizado, se centre en lo que hay en las primeras 4 semanas, en el primer mes, y vea qué partidas son las que utiliza. De toda la cantidad de personal, ve que en la primera semana va a necesitar 20 peones. En la primer mes va a necesitar 30, 40 peones. Y así pide esos 40 peones para esos primeros 30 días. Pide los materiales para esos primeros 30 días. Sí, fue lo primero, porque después tiene que seguir igual haciendo los requerimientos hasta el 80% y después más. Pero tiene que empezar con eso como un orden, por experiencia, ¿no? Para que pueda la entidad suministrar todo lo necesario e inicie el primer día de labores, ¿no? Acciones complementarias. El residente y el supervisor o inspector preparan los documentos requisitos para el inicio de ejecución física de la obra, según el numeral 731. Su inicio se computa desde la fecha en que se cumpla la totalidad de las condiciones que allí se tiene, entre otras cosas son contar con el presupuesto analítico, el cuaderno de obra físico, realizar el enlace de cuaderno de obra digital, el residente actualiza los cronogramas, presupuesto asignado y metas por cumplir. Esta es una línea de tiempo que en la PPT la pueden revisar, donde se ve cómo los responsables, el residente, el inspector y la oficina OAD deben de cumplir en ese tiempo. Primero inicia las actividades con la elaboración, como pueden ver en la parte del medio abajo. Elaborar el informe de revisión de expediente técnico tiene 15 días. Esto es para obras menores de 120 días. Después abajo vemos el inspector que tiene esos 7 días para elaborar su informe. Mientras tanto, arriba el residente va avanzando los requerimientos, pero que no es un plazo, no está dicho ese plazo, pero son 7 días, porque es el equivalente al tiempo que se demora en revisar el inspector o el supervisor. Después tiene 7 días en que elabora los requerimientos, ya es con plazo el residente, y la oficina OAD recibe eso y tiene 60 días para suministrar a obra todo lo necesario, al menos para ese primer mes de obra. Y luego de que se suministra, como vemos en la parte final arriba, dice inicio de ejecución física de la obra, fecha máxima, esa es la fecha máxima que se tiene. Usted contabiliza desde que se aprobó la resolución de obra por administración directa, en el peor de los casos, estamos hablando de 3 meses, enero, febrero y marzo. 3 meses en el que va a iniciar la obra. Es bastante tiempo, ¿verdad? Pero es lo que es el plazo que indica la directiva, ¿no? Pero esto es para obras menores a 120 días. Y para las mayores es la que se ve a continuación. Ya no serán 3 meses, sino 3 meses y medio. Estamos hablando ahora ya de abril, quincena de abril, ¿no? En un ejemplo de que se empiece en enero, ¿no? Así que esta línea de tiempo es una línea de tiempo que les va a servir a todos los que puedan ejecutar esta modalidad de obras a partir del 1 de julio, ¿no? Igual en la PPT que se les suministre ya estará. Fase de ejecución física de la obra es una fase muy conocida donde se prima la calidad, el tiempo y el costo. Las entidades adscritas al sistema, desde que se cumplen las condiciones establecidas en su normativa, inicia. Para las entidades no adscritas, en lo que ya se mencionó, pero en sí, porque estos requerimientos ya están, como por ejemplo el expediente técnico se haya sido entregado, se tenga el personal físico, el terreno saneado, todo esto ya está ya. Lo que más prima en todo caso es de que se cuente en la obra con todos los
requerimientos suministrados, contratados y ya suministrados a obra, a pie de obra, ¿no? Regla general, que se hayan emitido el 80% de los requerimientos que ya se hizo para el inicio de ejecución física y que las adquisiciones sean lo suficientes para los primeros 30 días, como ya se ha mencionado. El cuaderno de obra, pues el residente de obra debe gestionar la creación de accesos y otorgamiento de permisos en el sistema Infoobras, ¿no? ¿En qué plataforma se encuentra? Como ya lo hemos dicho, en el sistema Infoobras. Esto es algo importante porque transparenta la ejecución. Si la obra no cuenta con acceso a Internet, ¿cómo voy a hacer los registros de los asientos diarios? Pues muy bien, si no cuenta, se emite a la Contraloría, se sustenta el porqué, la Contraloría lo autoriza y uno puede utilizar el cuaderno de obra digital, pero, aunque tenga el físico, pero aunque tenga el cuaderno de obra físico, tiene que elevar esos asientos, ya sea escaneados o el método que vea el residente, elevarlo a el sistema Infoobras, al cuaderno digital, que para eso va a tener contemplado también el registro de un cuaderno físico, donde va a escanear el asiento y tiene que decir de qué asiento a qué asiento está registrando, de qué fecha a qué fecha y dónde se encuentra, de qué folio a qué folio. Puede ser en un solo archivo, varios asientos escaneados, o cada asiento, un escaneado, un archivo por cada asiento, ¿no? Dependiendo. Pero yo creo que lo mejor es varios asientos en un solo escaneo, ¿no? Y envío, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, pues está en Buen Suceso, una localidad que queda por Iquitos al fondo, a 3 días de Iquitos, y tiene que venir a Iquitos porque no tiene internet allá, ¿no? Entonces, ¿cómo eleva? Pues viene cada mes, dentro de los 5 primeros días, y eleva esa información en el sistema Infoobras. Esto es obligatorio, no es opcional. Muy bien. El cuaderno de obra digital, esos son los pasos que lo pueden aprender también si se inscriben en la capacitación del sistema Infoobras. Habilitación de cuaderno de obra también lo pueden ver este es el flujo regular cuando es un cuaderno de obra físico. Todo esto lo pueden ver si se inscriben en las capacitaciones que da Infoobras, que son gratuitas. Cuaderno de obra, el residente y supervisor son los únicos autorizados para escribirlo. Las consultas que formule el residente en el cuaderno de obra digital se dirigen al supervisor. Cuando las consultas impliquen modificaciones del expediente técnico de obra, el inspector o supervisor emite un informe correspondiente. Los cuadernos de obra físico y digital son cerrados por el supervisor o inspector, ¿no? Cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la OAD. Provisiones de bienes y servicios de acuerdo al calendario de obra, almacén, ¿no? Control patrimonial de la entidad debe llevar el control logístico, porque esto es algo que va a ser auditado, o también para el mismo control del residente para saber cuánto está ejecutando en la obra, cuánto se está gastando, y además porque tiene que emitir su informe de liquidaciones parciales, algo novedoso, pero que se hace un corte a la fecha y se hace la liquidación de cuánto cuesta la obra a tal fecha, ¿no? Y para ello necesita la información del almacén. Informe de valorizaciones, como muchos ya tienen por costumbre, cómo se elabora la valorización, se hacen primero los metrados, se coordina con el ingeniero supervisor estos metrados, se los autoriza, se hace la valorización, se presenta esta valorización en un informe con la verificación del inspector o supervisor. El residente de obra lo presenta dentro de los 10 días posteriores al cierre del mes, con el informe mensual, ¿no? De los avances físicos y financieros y las ocurrencias en ese periodo de valorización, ¿no? La versión digital y escaneado para el expediente del proceso, porque existe un expediente expediente de obra, no es expediente técnico de obra, sino expediente de obra donde estará incluido el expediente técnico de obra, va a estar incluido los informes de la ejecución de la obra, las modificaciones que existan, el acta de recepción, de culminación y liquidación. Entonces, todo eso va a estar dentro de un expediente de obra, ¿no? Incluso el cuaderno de obra también, físico, digital, impreso, ¿no? Presentación lo presenta el supervisor dentro de los 5 días calendario, el supervisor dentro de los 5 días calendario de recibir el informe mensual del residente, emite su informe, ¿no? Validándolo, emite a la OAD, ¿no? Para dar la conformidad y las observaciones que encuentre, ¿no? Presentación de la presentación de las evaluaciones mensuales de los contratos de bienes y servicios de la obra realizados durante el mes serán presentados a la dependencia pertinente de la entidad. Las valorizaciones de las modificaciones, que son los adicionales en la etapa de ejecución física
o deductivos o mayores metrados serán presentados en cuadros distintos a la valorización, ¿no? Así es. Solo se procederá a ejecutar las modificaciones en la etapa. Por ahí vi que dice patrimonio. Sí, también, el informe también a patrimonio de la entidad. Solo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física cuando éste sea aprobado por el órgano competente en la entidad y previamente registrado en los aplicativos del Sistema Nacional de Programación e Infobras. Modificaciones. ¿Puede haber modificaciones? Claro que hay. Pueden aprobarse modificaciones en la ejecución de la obra, pero estas modificaciones deben de contar con el sustento técnico y legal y presupuestario y ser aprobadas por el titular, ¿no? Las modificaciones que impliquen un mayor costo neto de la obra se requiere previamente la certificación y previsión presupuestal. Cuando el monto es mayor del 50% del expediente técnico en adicionales, monto neto, entonces no se paraliza la obra, sino que se comunica dicha situación a la Contraloría y al titular de la entidad para que tome las medidas oportunas. ¿Y por qué? Porque si ya hemos tenido dos filtros para tener un expediente técnico, ¿por qué en la etapa de ejecución han salido tantos adicionales que no los pudo ni ver el ingeniero residente de obra en su revisión, o el ingeniero técnico, o el ingeniero que hizo la revisión del informe técnico? ¿Por qué no lo evidenciaron en su momento? Entonces, la entidad va a tomar cartas en el asunto, porque no puede ser posible, salvo que hayan otras circunstancias que hayan acontecido, ¿no? Y que hayan hecho de que exista esta modificación en un 50%, ¿no? Que puede ser, pues, ¿no? Puede ser, no necesariamente tiene que ser por un defectuoso expediente técnico. Pero tiene que comunicarse a la Contraloría. Origen y deficiencias y errores del expediente técnico. En el acto administrativo que apruebe la modificación, además se dispondrá las acciones correctivas que correspondan y el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar. Así que no puede el ingeniero residente de obra que ha hecho la revisión del expediente técnico, no puede revisarlo por encima de ese expediente técnico. No puede dársele 15 días o 30 días para que no lo revise y le dedique solamente media hora al día en revisarlo, o una hora, que no es nada, ¿no? No. ¿Por qué? Porque si hace eso, esto va a saltar y va a generar problemas en la ejecución. De hecho, para que la entidad apruebe un adicional o una modificación, como se le llama en la directiva, va a evaluar del por qué no lo detectó el residente de obra en la revisión, en la etapa antes de ejecutar la obra, y va a haber deslinde de responsabilidades. Modificaciones significativas, un término muy importante. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones que se tienen que cumplir para que estas modificaciones significativas sean aprobadas por el residente, por el inspector o supervisor de obra. Y así ahorramos un tiempo en el cual se demora en que se eleve la consulta de la modificación al proyectista y regrese para que me diga el proyectista: necesito más información, y vuelva a ir y así regrese. No. El inspector de obra o supervisor de obra ahora tiene el poder de aprobar los adicionales de obra, como comúnmente lo llamamos, porque son modificaciones del expediente técnico. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Uno, que la variación neta de la modificación supere el 15%. Si es así, no lo puede aprobar, tiene que irse al proyectista para que lo apruebe. Si es menor, lo aprueba en todo caso el supervisor, ¿no? Si es menor al 15% acumulado, tiene que ir sumando. Que las partidas que se planteen modificar afecten la ruta crítica. Si no afectan la ruta crítica, lo aprueba el supervisor. Lo aprueba el supervisor o inspector. Que si afectan la ruta crítica, lo tiene que aprobar el proyectista. Que contemplen la elaboración de estudios y estudios adicionales de ingeniería. Eso se necesita dinero, pero antes eso tiene que ser aprobado por el proyectista. Acá no puede aprobarlo esto. Esos son cambios significativos, ¿no? Esas son las modificaciones significativas. Y se deben de cumplir al menos una de estas para que no tenga potestad el supervisor de aprobar. Las modificaciones, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el residente lo sustenta mediante cuaderno de obra, indica la necesidad, en 5 días como lo evalúa el inspector o supervisor, 4 días después la OAD lo eleva a la OAD, y esta vez, si son modificaciones significativas,
En coordinación con el proyectista, los absuelve. Tiene 15 días para absorber. Las modificaciones son registradas y comunicadas por el residente o el inspector mediante el anexo número 10. Estas modificaciones que no representan cambios significativos, como ya se ha hablado, son aprobadas por el inspector. Los mayores metrados que no representan cambios significativos también aprobados por el supervisor. La OAD designa responsable de elaborar el expediente técnico de modificación. El expediente técnico de modificación incluye los adicionales, deductivos, partidas nuevas u otros que correspondan. De la obra será elaborado por el residente de obra, siempre y cuando las variaciones no se consideren significativas, como ya se ha mencionado. Cuando el expediente de modificaciones requiere estudios nuevos o complementarios de ingeniería, este debe realizarse preferentemente por consultoría externa, contratada evidentemente. En ambos casos, el inspector o supervisor deberá brindar la opinión técnica, así que de todas maneras, aunque no lo apruebe el inspector, tiene que emitir un informe de esa solicitud de modificación del expediente técnico. ¿Qué contiene? Mínimamente, pues lo que vemos ahí: memoria descriptiva, justificación, presupuesto detallado, sustentado, análisis de precios unitarios, planos, explicaciones técnicas, entre otros, ¿no? Y tiene que registrarse en los sistemas del Invierte y de la Contraloría. Modificaciones de plazo. ¿Y puede haber modificaciones de plazo? Sí. Para que se proceda a modificar un plazo de esta modalidad de obras, debe contar con la resolución de aprobación del funcionario componente, y esta resolución debe estar registrada en el Banco de Inversiones, ¿no?, cumpliendo el debido procedimiento administrativo y formalidades de esta norma. ¿Cuándo procede entonces una modificación de plazo en esta modalidad de obras? Cuando se aprueba la modificación durante la ejecución física, como hemos visto anteriormente. Si hay una modificación del expediente técnico, si se aprueba esa modificación y afecta a la ruta crítica, entonces corresponde que se le apruebe una modificación del plazo, una ampliación de plazo, como muchos conocemos. Pero también por las siguientes causales: desabastecimiento de los materiales e insumos, demoras en la aprobación de las modificaciones. Si la entidad demoró por X motivo en suministrar, pues puede haber ampliación de plazo, ¿no? Por X motivo, tal vez algo súbito, imprevisto, una huelga, o algo que compró demoró en llegar porque, no sé, yo me acuerdo que tuve un problema en una obra cuando estalló la guerra en Ucrania. Se paralizaron los navíos, no fueron por ese lado, se demoró en llegar una escalera eléctrica, que ustedes saben, Perú no fabrica esto, así que es evidente que estas cosas o equipos costosos se pidan con mucha antelación, ¿no?, y llegan por barco, ¿no? Entonces siempre pasan una o que otra cosa que hace que demore el suministro, ¿no?, incluso acá en el país también. Así que también se aprueban la ampliación de plazo por estas causales. Situaciones de esfuerzo mayor, el caso fortuito que hemos dicho, pero siempre tiene que estar sustentado, ¿no? Por ejemplo, los casos de eventos climáticos, siempre tiene que estar junto a su reporte del CENAMI, ¿no? Evidentemente, fotografías que sustenten los días paralizados con fechas y otros cuanto sea necesario, y que es algo conocido por todos los técnicos que me escuchan, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para modificar el plazo? Presentada una vez la causal, el residente informa al supervisor mediante asiento. El residente, luego de determinar el supuesto de la paralización, emite un informe y solicita al supervisor la modificación del plazo. El supervisor evalúa la solicitud y, de encontrarla justificada, emite el informe a la entidad adjuntando el informe. La entidad evalúa la solicitud, pudiendo aprobarla o rechazarla, ¿no?, y lo aprueba mediante acto resolutivo. No es muy diferente a lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Si la obra ha paralizado por causales indicadas, ¿cómo se reinicia? El residente de obra comunica el reinicio, el inspector lo valida, el inspector supervisor, de encontrar lo procedente, la solicitud emitirá un informe aprobatorio para el reinicio. Pero es la OAD la que autoriza el reinicio. No puede reiniciarse una obra que se ha paralizado sin que la OAD lo autorice. ¿Qué se debe tener en cuenta al reiniciar la obra? El residente de obra presentará a la OAD de la entidad el cronograma de obra actualizado con las firmas correspondientes. El plazo de presentación del nuevo calendario es de 2 días calendarios siguientes de reiniciar los trabajos. El requisito esto, en todo caso, con la nueva fecha de conclusión para la emisión por parte de la entidad del acto resolutivo. Modificaciones, seguimos con las modificaciones. Toda ampliación de plazo debe ser registrada en los aplicativos informáticos. La fecha de solicitud de paralización, fecha real de paralización y la fecha de reinicio deben estar anotados en el cuaderno de obra físico o digital. Y de determinarse atrasos injustificados en la ejecución de la obra, deben identificarse las responsabilidades que correspondan, tanto del residente
del supervisor o inspector e incluso de las oficinas o áreas que tengan como función o tengan la función, sus instrumentos de gestión interna de la entidad, realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución a la ejecución de la obra, deben de realizarlo. Deben realizar las liquidaciones parciales de tanto técnicas como financieras, ¿no? Las cuales se realizan periódicamente según el plazo total. ¿Y qué plazo es? En la directiva se indica que en obras hasta 4 meses no tiene que haber liquidaciones parciales, o antes denominadas preliquidaciones, o son liquidaciones que se hacen a una fecha de corte. Si es una obra menor de 4 meses, no existe esto y solamente existe la liquidación final, la total, la liquidación que todos conocemos. Pero si son de obras hasta un año, mayores a 4 meses, se realizan liquidaciones parciales cada 4 meses. Y si son mayores al año, liquidaciones parciales cada 6 meses. Fase de culminación y liquidación de la obra. El residente anota la culminación, lo solicita en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada. Así que tiene 5 días el inspector para que una vez que ve el asiento, se dedique a corroborar día por día si se ha culminado con todas las partidas que indica. ¿Por qué? Porque se tiene que la obra ha culminado al 100%. Entonces, tiene ese plazo, que es hasta 5 días, pero lo puede hacer en 4, en 3, ¿no? Puede revisar y corrobora. Y si está conforme, que la obra esté culminada, así que no hay espacio a que cuando llegue el comité de culminación y liquidación de la obra siga terminándose, siga martillándose, siga colocándose incluso la vereda, o tarrajeándose, o habiendo alguna imperfección, o repintándose alguna baranda. No puede haber esto. ¿Por qué? Porque es el inspector el que en 5 días se ha percatado de que efectivamente ha culminado, ¿ya? Entonces comunica formalmente a la unidad orgánica responsable para que ésta en un plazo de 5 días, la unidad orgánica tiene un plazo de 5 días, hasta que ya vamos 10, desde que se anotó en el cuaderno de obra la culminación, designe la comisión de culminación, ¿no? Propone la OAD quienes formen eso, pero de todas maneras quienes van a conformarlo es el residente el inspector. Y una vez conformado, que son en 5 días después de que les informó el supervisor, tiene la comisión 15 días calendarios desde su designación para que se apersone, para que se acerque a la obra y verifique el funcionamiento u operación de la infraestructura. ¿Qué pasa si existen observaciones? Pues se consignen un acta de observaciones, no es muy ajeno a lo que muchos ya conocen, y proceden a su subsanación y culminación. ¿Y qué pasa si no existen? Entonces ya se verifica la obra, se suscribe el acta de culminación y se da por culminada la obra. La entidad, de parte de la entidad hay un presidente que es un ingeniero, un arquitecto, según la naturaleza de la obra, que conforma el comité de culminación. Luego un ingeniero especialista, dependiendo de la obra, ¿no? Dependiendo de la obra, un ingeniero pues sanitario, es una obra de saneamiento, ¿no? Un ingeniero electromecánico, si es una obra de edificación donde prima estos equipos electromecánicos. Dependiendo, entonces, va a formar el ingeniero que sea a cargo, ¿no? Una obra de electrificación, por ejemplo, ¿no? Va a conformar este equipo. Y, de todas maneras, el residente de inspector. Las observaciones que se consignan en el acta se subsanan en un plazo de 1/10 del plazo de obra. Ese es el plazo máximo para subsanar los errores. Y este plazo se contabiliza con todas las ampliaciones de plazo que existan, el plazo final que se tenga, 1/10 de ese plazo final, ¿no? De ese plazo con todas las aprobaciones de ampliaciones de plazo que puedan existir. En la recepción se presenta el informe final de obra, ¿no? En la recepción, cuando llega el comité de culminación y recepción de obra, ahí es donde se tienen que entregar un informe ya validado por el inspector, de un informe final de la obra. No hablamos de la liquidación de obra como todos la conocemos, porque esa liquidación empieza a efectuarse después de tener la recepción de la obra y tiene un plazo de 30 días. Pero hasta esta fecha, de cuando llega el comité de culminación, ya se tiene que tener el informe de las preliquidaciones, que es el informe final
de las liquidaciones, el informe final de obra, ¿no? Y todo ello. Muy bien. Proceso cuando existen observaciones, se consigna en el acta, en un plazo máximo de 3 días calendario se informa a la entidad, la OAD dispone al residente para que proceda a su sanación. El plazo para levantar las observaciones es de 1/10, como ya se habló. El plazo para levantar las observaciones rige desde el 5.º día calendario y suscrito el acta, así que se gana 5 días más. Esto según también la ley de contrataciones, que es similar también, ¿no? Desde el 5.º día se cuentan el 10º del plazo, no desde que se emite el acta de observaciones. Culminado el levantamiento de observaciones, el residente anota en el cuaderno de obras las observaciones que fueron levantadas. El supervisor o inspector verifica dicho levantamiento en un plazo de 3 días calendario informa a la entidad. La comisión se vuelve a personar en un plazo máximo de 7 días de recibir el informe para verificar que se hayan levantado efectivamente todas estas observaciones, ¿no? La comisión de combinación y liquidación no puede formular nuevas observaciones. Esto es algo importante, ¿no? Solamente va y verifica las observaciones ya planteadas. Y si no se han levantado todas las observaciones, esto es importante porque el comité de combinación y liquidación no dará por culminada la obra, pero sí la liquidará y se deduce lo que no está liquidado, descontando todas las observaciones que no se han levantado. Ahí es donde la entidad, la OAD, tiene que ver las responsabilidades. ¿Por qué el residente no levantó esas observaciones si estaban planeadas? Y tiene que tomar cartas en el asunto, porque sí se va a liquidar, descontando ello. Pero entonces nunca se va a entregar, nunca se va a tener un acta de recepción, sí, pero eso ya lo verá la entidad. Ya se habrá liquidado, supuestamente no habrá dinero para la culminación, incluso tal vez ya ni esté el residente por las responsabilidades de no haber cerrado la obra, levantado el total de observaciones, pero la tiene que cerrar, la tiene que terminar. ¿Y eso con qué dinero, no? Pues la entidad tiene que ver mediante sus lineamientos, sus directivas internas, cómo va a ser ese proceso, pero en parte pues una idea que se ocurre y que debe de ser evaluada si no transgrede normativa, es que pueda disponer del dinero de operación y mantenimiento, por ejemplo, ¿no? El hecho es que la entidad tiene que levantar esas observaciones, ¿no? Aunque ya esté liquidada la obra. Tiene que ver un presupuesto para levantar eso. Tal vez no con el mismo residente porque tendrá responsabilidades, pero tendrá que ver el levantamiento de estas observaciones. Liquidación, comentarios, conclusiones, la declaración de viabilidad, especificaciones técnicas, los metrados, todo esto es lo que contiene la liquidación y el resumen ejecutivo y presupuestal, relación valorizada de insumos utilizados y el balance. 30 días calendarios de recibido de la obra, se hace la liquidación, como ya se mencionó, lo suscribe el acta, suscribe el comité de recepción y liquidación y registra los aplicativos en el MEF también, ¿no? En el invierno. El titular de la entidad, el jefe de la unidad orgánica, es el que hace la transferencia, la firma, la suscribe, el jefe también de la unidad que está a cargo de la operación y mantenimiento, o sea, el que recibe, y un contador público colegiado. Registra, lo entrega al otro órgano o la unidad orgánica dentro de la entidad diferente a la que ejecutó, transfiere a la entidad para operación y mantenimiento y registra contablemente patrimonio. Inscribe en registros públicos y anota en inventario de bienes estatales. Disposiciones complementarias. Vigencia, como ya se ha mencionado, a partir del 1 de junio. Los saldos de obra mediante la ley 31589, que son la reactivación de obras por las obras paralizadas, también pueden ser reactivadas, pero también deberían de ceñirse a la aplicación de esta directiva 017-2023. Infoobras y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones deben de registrarse todo en esta obra para crear el código y ficha de datos generales, no registrar la ejecución de Infoobras acarrea responsabilidad. Cuando las obras estén en el marco del sistema administrativo, las entidades deberán registrar en estos aplicativos, así que es algo vital e importante por medio del principio de transparencia, registrar en estos dos sistemas. Muchos ya conocen el 12B, ¿verdad? Entonces deberían de actualizarse también en porque es el avance físico de las obras bajo el sistema. Interoperabilidad, la CGR conectará Infoobras con los aplicativos informáticos, sistemas del SEACE, CIAFI, entre otros. Control, todas estarán bajo el ámbito de control de la CGR, del Sistema Nacional de Control. Comité de Vigilancia conformado por representantes de la sociedad civil, reconocimiento de integrantes a través de resolución de la entidad. La entidad proporcionará equipos de protección y seguros al comité que visite, ¿no?, de la sociedad civil la obra, ¿no? Podrá requerir documentos que respalden el avance en la ejecución de la obra. Se le podrá pedir al responsable de la obra residente. Bienes y servicios y subcontrata, ¿no?
En base a la ley de contrataciones va a ser esto, los subcontratistas y subcontratos se registran en el sistema Infoobras. Y capacitación y consulta, se vienen dando capacitaciones, como por ejemplo esta conferencia, clases en la Escuela Nacional de Control, y atendiendo consultas. Siempre estamos dispuestos a atender vuestras consultas, como las que están planteando mediante el chat de esto, al correo consultasoad@contraloría.gov.pe. Muy bien, señores, eso ha sido todo. Espero haber abarcado rápidamente todos los puntos y yo quedo muy agradecido a todos por su buena atención y paciencia. Queremos agradecer al ingeniero Roger Arturo Puelles Castillo por este webinario y por compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Te felicitamos, Roger, por tu dedicación y el tiempo que le has ofrecido a este webinar para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, y queremos agradecerte en nombre de la Escuela Nacional de Control. Asimismo, agradecemos nuevamente la participación de cada una de las personas que nos acompañan esta tarde y les recordamos que la información de nuestros servicios académicos se encuentran en nuestro portal web. También indicarles que la próxima semana igual habrá otro webinar respecto todo mayo, todos los jueves los invitamos por si se han perdido alguna. Los invitamos a participar de estos webinars. Todos los jueves de mayo vamos a tener programadas este webinar. Asimismo, los PPTs se encuentran en la página web. ¿Qué más? ¿Quieres ver el video porque quieres ver este webinar, este magnífico webinar, y no tienes el tiempo para poder asistir en el horario? Bueno, este webinar va a ser subido al YouTube de la Escuela Nacional de Control y lo pueden también estudiar a cualquier hora del día y cualquier día. Muy bien, con esto terminamos. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Roger, por tu ponencia. Y será con ustedes hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. A vosotros, gracias. Quedo de ustedes.